A pesar de que los alemanes han demostrado en diversas encuestas que están hartos del gobierno de Olaf Scholz, de su primer ministro, tal parece que al mandatario no le importa lo que opinen los ciudadanos, no le importa la necesidad de un alto a las hostilidades con Moscú que han llevado a Alemania a una situación muy lamentable. Una situación económica muy lamentable, sobre todo porque muchas empresas tuvieron que huir debido precisamente a estas sanciones contra Rusia. Por si fuera poco, Alemania dice, bueno, ya corté casi relaciones con Rusia, no somos tan buenos amigos, nos estamos preparando quizás para un conflicto más grande porque Estados Unidos está buscando todas las formas existentes para crear un conflicto mundial. En este caso Biden porque quiere continuar con la presidencia, pero mientras eso ocurre, Alemania y otra nación, Lituania, acaban de firmar una hoja de ruta para lo que sería un despliegue de tropas alemanas en suelo extranjero, el más grande de Alemania en la era moderna. Según este plan, la brigada de 5,000 efectivos estará estacionada a menos de 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, un gran amigo y aliado clave de Moscú. Lituania, este país también comparte frontera con el enclave más occidental de Rusia, con Kaliningrado. Y ellos también tienen la intención de movilizar a sus tropas para prepararse para una tercera guerra mundial, para prepararse para un conflicto, para lo que sea con tal de molestar a Vladimir Putin. Porque recordemos que el mandatario ruso acaba de tener la semana pasada su llamada conferencia de prensa anual, donde de todas partes del mundo le envían preguntas. Incluso vimos esta calurosa broma de la inteligencia artificial con una persona, bueno, con una imagen muy parecida al presidente ruso, y su cara cuando vio a la persona que lo estaba entrevistando, le estaba haciendo la pregunta a través de una videoconferencia, un estudiante, por cierto, su rostro fue así de, wow, ese soy yo, pero no soy yo. Entonces, esa imagen en fin, mucho de lo que comentó el mandatario durante esa rueda de prensa le dolió mucho a la Unión Europea, le dolió mucho a Estados Unidos, porque le dijo la verdad a estos países que habían cometido errores al enemistarse con Moscú cuando Rusia realmente no tenía la intención de tener ningún problema con ellos. Su guerra contra Ucrania era algo en lo cual incluso el presidente ruso pues digamos que aceptó que hace varios años fue muy ingenuo con los que creía que eran sus, si bien no amigos, aliados por lo menos, en este caso Alemania, cuando firmó estos acuerdos de Minsk, donde estaba presente la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, y por supuesto el entonces también presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde el presidente de Ucrania se burlaba del mandatario ruso Vladimir Putin cuando decía que esos acuerdos iban a funcionar para llevar la paz en estas regiones, y Zelensky burlándose porque sabía que todo este asunto, todos estos acuerdos no eran más que una trampa para Rusia, que tampoco le sirvieron a Zelensky, porque en ese momento vemos a un Zelensky joven, lleno de energía, presidente de Ucrania, y ahora vemos un Zelensky acabado, sin el apoyo, sin el respaldo, rogándole a los países de Occidente para que le den un par de migajas. Pero bien dicen que el que ríe al último ríe mejor. Y en este caso, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado, si bien no riendo, por lo menos observando que la sonrisita de Zelensky ya se le escapó. Ya no la tiene tan presente en estos últimos días. Pero bueno, estos comentarios le dolieron a Occidente, porque dijo Putin que quizás uno de sus peores errores fue haber confiado en ellos, en aquellos que le decían que lo mejor eran estos acuerdos, llegar a la paz, no tener un conflicto con Ucrania, no tener un conflicto a nivel mundial. Y que si tuviera la oportunidad, le diría a su yo más joven que no debería de ser tan confiado,
sobre todo cuando aquellos que le aseguraron que todo iba a estar bien le dieron la espalda. Ahora Alemania, con este nuevo gobierno de Olaf Scholz, en lugar de buscar la paz, los acuerdos, en lugar de tratar de dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin, como en su momento lo hizo Angela Merkel, están buscando una guerra. Y se están preparando para ello, porque el hecho de que tanto Alemania como Lituania estén moviendo tropas a las fronteras, o bueno, en este caso a Bielorrusia, que es uno de los aliados más importantes de Moscú, solo demuestran una cosa, que quieren un conflicto. Ellos necesitan un conflicto para tratar de estabilizar sus economías que están en decadencia, están sufriendo, y los ciudadanos son quienes pagan los platos rotos. El acuerdo se cerró durante la visita del ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Él visitó la nación báltica, donde se reunió con su homólogo lituano Arvydas Anasauskas. Berlín ya lidera actualmente una fuerza de avanzada multinacional de la OTAN, de este famoso organismo del Tratado del Atlántico Norte. Está estacionada en este país y decidieron aumentar su presencia militar el año pasado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pistorius describió el futuro despliegue como una forma para que su nación asuma la responsabilidad del liderazgo en la OTAN. Tiene que decirle a Estados Unidos, aquí estoy. O bueno, todavía estoy aquí. No me he ido. Casi destruyes mi economía, casi destruyes a mi nación, pero aquí seguimos. Y por lo menos fuerzas militares sí tenemos. Porque se estima que en Estados Unidos el reclutamiento ya no va tan bien como en años anteriores. Sobre todo porque algunos ciudadanos que tienen familiares militares en Estados Unidos, exmilitares de Estados Unidos, aquellos que incluso participaron en alguna de las guerras de Estados Unidos, le dicen a sus hijos, le dicen a sus nietos, no te enlistes, no vayas, no sirve de nada. Y por eso ya no es un orgullo formar parte del ejército de los Estados Unidos. Le están diciendo a sus familiares que no lo hagan, que no arriesguen sus vidas por nada. Porque realmente son personas que luego acaban olvidadas, que nadie se acuerda de los exmilitares, algunos que sufrieron graves secuelas de las guerras de Estados Unidos y son olvidados por sus gobiernos. Porque ya los usaron, ya estuvieron al frente de la batalla. Ya con un daño no le sirven al ejército de Estados Unidos. Por eso Alemania le dice a Estados Unidos un mensaje oculto que ellos van a demostrar su fortaleza, su liderazgo dentro del bloque, a pesar de que Estados Unidos se podría decir que lo controla, pero ellos quieren demostrar su presencia. Anusauskas se comprometió por su parte a garantizar las mejores condiciones posibles para los soldados alemanes y las familias que los acompañen, de los cuales Lituania será completamente responsable. También planea mantener 4.800 soldados y 200 especialistas civiles en este país de forma permanente, con armamento pesado y estructura de apoyo en el dado caso de que se necesite. Esta reubicación va a comenzar en el segundo trimestre del 2024 y está prevista que esta brigada esté completamente lista para el combate lo más risible en el 2027. A partir del 2027 Alemania estará listo para una guerra. No puede haber una antes. ¿Ya se están preparando? ¿Le están enviando un mensaje a Vladimir Putin? Porque también existe este mensaje de doble vía de que quieren llegar a la paz con lo que es este tema de Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo dicen que la guerra va a durar años, y vemos una contraofensiva acabada. Vemos a soldados que incluso salen en medios de comunicación de Estados Unidos, como lo es el New York Times, a decir que los están enviando a una masacre. Los están enviando a morir, porque no pueden hacer nada en esta zona donde se están llevando a cabo los combates recientes, en lo que es Gerson, donde está el río Níper. A esta zona los llevan única y exclusivamente a morir.
que los soldados van caminando por el tramo antes de llegar al río y ven en el suelo a los que en algún momento participaron en el conflicto, porque no hay forma de protegerse ni luchar contra Rusia. Entonces, en el momento en el que incluso medios de comunicación estadounidenses están revelando este tipo de hechos que nosotros ya veníamos contando desde días anteriores, pero parece que ya quieren impulsar o la paz entre Ucrania y Rusia, o simple y sencillamente decirle a Rusia, a Ucrania, que ya no pueden seguir apoyándolo, porque de hecho el apoyo económico a Zelensky está prácticamente en el suelo. No existe una posibilidad en este momento de garantizar una ayuda para el próximo año, sobre todo cuando es un año electoral. Y lo que menos necesita Biden para tratar de salvar su candidatura es no tener dinero, tener a los ciudadanos en la pobreza. Por eso, Lituania dijo que la mayoría de las tropas extranjeras van a estar estacionadas en lo que es el campo de entrenamiento de Rudnikai, en el sureste de este país, lo más cerca posible de Bielorrusia. El resto se alojará en una instalación militar cerca del pueblo de Rukla. Vilnius y Kaunas, las ciudades más cercanas a esta base, es donde vivirán muchos de los familiares de los alemanes que van a ser trasladados a Lituania. Y esta nación lleva años desarrollando una infraestructura militar cerca de Rukla para tener un mayor alcance en el dado caso de que se realice un conflicto entre Rusia y los países que conforman la OTAN. Lo más importante para este movimiento es demostrarle a Rusia que todavía pueden enfrentarse a ellos. Se estima que lo que quería realmente la OTAN con Ucrania era cansar al ejército ruso, era desgastar las municiones, las armas rusas, para que cuando llegara el momento oportuno para la OTAN de enfrentarse a Moscú, pudieran hacerlo de forma más tranquila y prácticamente acabar con todo. Pero parece que las cosas no salieron como lo quería la OTAN y por eso digamos que están tratando de retrasarlo lo más posible. Moscú ha percibido este movimiento de capacidades de la OTAN hacia el este de Europa como una total y rotunda provocación y amenaza a su seguridad nacional. Rusia no quiere una guerra, pero si Occidente la quiere, la van a tener. Además, el presidente ruso se va a reelegir, o bueno, va a participar como candidato para las elecciones del próximo año. Van a enfrentarse a Vladimir Putin otra vez, en el dado caso de que llegue a ganar. Esta brigada de Alemania, en comparación con la ucraniana, no va a haber mucha diferencia. Saben que los tanques de Alemania no funcionan. Los tanques de Alemania son mostrados al mundo como trofeos por parte de los militares rusos, porque los ucranianos los abandonaron, huyendo de los ataques rusos. Y así como acabaron esos tanques, la situación, en el dado caso de que se lleve a cabo un conflicto armado a nivel mundial, podría ser muy parecida o simple y sencillamente más desgarradora. Porque ya no solo estarían utilizando pequeños tanques, pequeños misiles. Ya estamos hablando de armas mucho más potentes, que incluso Rusia las está mostrando al hacer diversos ejercicios. Entonces, en comparación con algunas armas que han demostrado tener los países occidentales, tienen que pensárselo si realmente quieren enfrentarse a Rusia o no. Porque esta brigada solo es una pequeña parte de los movimientos que está haciendo la OTAN para molestar a Rusia. Esperemos que la situación no se les salga de control, sobre todo porque ellos serían los que están más cerca. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.